Día tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas. Sean bienvenidos a este canal de YouTube Nelter de la Cruz. No se les olvide ahí darnos un like abajo, aquí a la campanita, píquenle, puchen. Saludos desde Puebla, vámonos con Tokio. Preguntas y respuestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A ver, y 8 si no se Nada alcanza. más son 3. Gracias, presidente. Para preguntarle sobre la situación que prevalece en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, usted ya había comentado hace algunos días sobre algunos problemas que registra la terminal. Hay pasajeros que están enfrentando tardanzas en los puestos de migración, también para recolectar su equipaje, enfrentan problemas. Hay como una especie de ambiente caótico en la terminal y a esto también se suma una reciente prohibición para que los taxis de plataforma puedan ofrecer servicio, de plataformas digitales puedan ofrecer servicio a los pasajeros que ahora se ven obligados a contratar solo los servicios de las líneas que tienen base en el aeropuerto. Entonces, quisiera preguntarle qué diagnóstico tiene usted sobre lo que está ocurriendo en esta terminal. ¿Quiénes podrían ser las instancias de gobierno responsables de estos problemas y si hay también responsabilidad de las líneas aéreas, por ejemplo, en el retraso de entrega de equipaje? ¿Qué está ocurriendo en la terminal, presidente? Pues yo pienso que es una conjunción de varios factores. Desde luego, el telón de fondo es la inconformidad de quienes no aceptan el que se haya hecho el aeropuerto Felipe Ángeles. Les molestó muchísimo y se esmeran tanto en bloquear como en exagerar la nota. El aeropuerto de la Ciudad de México ha estado saturado en otras ocasiones y no tiene o no ha tenido la misma difusión que ahora. A esto hay que agregar el que se están dando cambios al interior del aeropuerto. Llegó la Secretaría de Marina, había contrabando, había introducción de droga y esto seguramente no les pareció a los que tenían control de estas actividades. Agréguese que también las líneas aéreas no ayudan y otros asuntos, la saturación misma, porque para justificar el atraco que significaba el aeropuerto de Texcoco, prácticamente paralizaron el aeropuerto de Toluca y saturaron el aeropuerto de la Ciudad de México para justificar el que hacía falta la construcción del aeropuerto en Texcoco. Entonces, sí, hay un exceso de tráfico aéreo que se está controlando y hay alguna resistencia de líneas
a trasladarse al aeropuerto Felipe Ángeles. También quiero aclarar de que a nadie se le ha obligado a que se trasladen, porque esto es otra cosa también, ¿no? Que manejan que lo que está sucediendo tiene que ver con el que se obligue, ¿no?, a ocupar el aeropuerto Felipe Ángeles. El aeropuerto Felipe Ángeles es un gran aeropuerto, es ya un aeropuerto funcional y va a ser el mejor aeropuerto de México dentro de poco, con muchos vuelos. Pero estamos en ese proceso de transición. Entonces eso es lo que está sucediendo y ya está muy politizado. Ayer estaba yo viendo a una pasajera con un grupo que pedí incluso la investigación. Tardó 31 minutos desde que bajó del avión hasta que salió del aeropuerto. Donde la detuvieron más fue en aduana y el promedio desde que baja uno del avión hasta que sale en un aeropuerto internacional es media hora. Y aquí fueron 31 minutos. Pero claramente la señora y sus tomando videos sin temor a equivocarme es militante o simpatizante de un partido conservador. Y por eso posiblemente me estás preguntando. O sea, porque salió en redes sociales. Entonces, son todos estos elementos, ¿no? Ya estamos tomando medidas y vamos a terminar de poner orden. También por la inconformidad, la vez pasada lo comentaba yo, hay campañas para decir que la culpa es de los marinos o de aduana o que es una instrucción del presidente. ¿Pero ustedes han notado un agravamiento del tema a partir de la llegada de la Secretaría de Marina, presidente? No, digo, se ha hecho propaganda. O sea, eso es más, ¿no? Pero es por todos estos elementos. Ya, entonces vamos consideran que es un asunto a resolverlo. ¿Es un asunto de ineficiencia de las instancias gubernamentales que operan en el aeropuerto o han detectado usted que existe alguna resistencia o sabotaje por parte de los mismos funcionarios? Es por eso hablé de la conjunción de una serie de factores. ¿Y qué medidas van a tomar, presidente, para solucionar este problema? Hoy mismo se van a tomar medidas. ¿Cómo cuáles? O mejor dicho, se van a seguir tomando medidas. ¿Por qué? Ya el que esté la Marina ya fue una decisión que se tomó. Pero no tiene nada que ver con el aeropuerto Felipe Ángeles. Tiene que ver con una mayor y mejor vigilancia, más seguridad, y eso se está logrando, en eso se está avanzando. Pero eso es lo que no les gusta a los que han manejado durante mucho tiempo el aeropuerto y también las líneas. Ha habido históricamente
hablando en plata, porque yo siempre digo lo que pienso. Una especie de mezcolanza, pues casi fue el periodo neoliberal. El que no era funcionario público era gerente o trabajaba en una empresa, en una aerolínea. Pero eso fue el distintivo en el periodo neoliberal. Entonces, hay gente de las aerolíneas que trabajaban en el gobierno y que también pues no nos ven con buenos ojos. Y hay gente que estaba en el servicio público, pero que antes había estado trabajando en las empresas aéreas. Entonces, por eso lo más conveniente es separar el interés económico del interés político, o la función pública de la función privada. Y eso no existía, siempre era así, una mezcolanza. Entonces, todo eso lo estamos arreglando y lleva tiempo, pero ahí va, poco a poco. Y en el caso particular de la prohibición para que los taxis de plataforma otorguen servicio a los pasajeros del aeropuerto, está establecida la prohibición, está el aviso de una multa bastante onerosa. ¿Habrá algún cambio en esto? ¿Darán marcha atrás en esto? No tengo el dato claro, no tengo la información. ¿Solo pueden contratar los pasajeros los taxis que tienen ya un local establecido, pero no pueden contratar vía telefónica o vía digital un taxi de plataforma, de Uber, de Didi, de alguna otra compañía, para que les ofrezca el servicio? No sé por qué tomaron esa ¿Revisarían decisión? ese tema, sí, presidente? Claro que sí. Sí, nosotros buscamos resolver problemas y ayudar a la gente, a todos los ciudadanos. Sin embargo, tenemos que estar enfrentando a grupos de intereses creados, mafias, grandes y pequeñas, corrupción, contrabando, muchos vicios del modelo neoliberal o neoporfirista que heredamos, pero ahí vamos, avanzando poco a poco. Gracias, presidente. También le quisiera consultar sobre este fenómeno del cobro de piso, que hemos visto que se ha extendido a mercados, pero ahora vemos que llegó también a las iglesias. En el caso particular de Jalisco, algunos religiosos están denunciando que el crimen también cobra piso a las iglesias para que puedan seguir laborando y ofreciendo sus servicios religiosos. No sabía, fíjese, es la primera vez. ¿No tiene reportes en el Gabinete de Seguridad sobre este fenómeno? No. Y hay que tener cuidado porque puede no ser cierto o no puede ser un asunto generalizado. Yo todos los días estoy aquí y recorro el país y, por ejemplo, en este caso es la primera vez que lo escucho. Lo están denunciando sobre todo religiosos del estado de Jalisco, presidente. Sí, pero hay que ver, porque no por el hecho de ser religiosos ya son infalibles. ¿Investigarán estas Vamos a investigar, denuncias? pero ¿tú sabías algo de eso? De eso no, pero todos los operativos que hemos hecho de cobro de piso.
Sí, pero sobre iglesias. Nomás lo de los medios, no hay ninguna. En los medios. Sí, nomás lo que A ver, ¿por qué no explicas, socio? Es que tenemos una campaña en contra desde hace algún tiempo en donde son capaces de inventar cualquier cosa en los periódicos, en la radio, en la televisión. Sí. Y no es un asunto de ustedes, pues, a los que respetamos muchos, es un asunto de los jefes de los medios. Es que los dueños de la mayoría de los medios de comunicación formaban parte del grupo dominante durante el periodo neoliberal. Entonces no era nada más el medio de información, sino eran sus vinculaciones con empresas, con corporaciones económicas, financieras. Y ahora pues no pueden robar, para decirlo así con toda claridad, como lo hacían. Pues ya tienen que pagar impuestos que no pagaban. Entonces, como ellos también son dueños de los medios, no generalizo, pues por eso la campaña, e inventan cosas. Y desde luego en asuntos muy sensibles, como es el de la pérdida de vidas humanas o el que extorsionen en iglesias, o sea, son asuntos muy delicados, pero todo, o en la mayoría de los casos, con el afán de perjudicarnos. El caso más claro es el de los jesuitas asesinados, lamentablemente, que nos dolió mucho en Chihuahua. Inmediatamente la campaña en contra de nosotros. El único prudente, porque es un hombre con convicción, es un verdadero cristiano, uno de los mejores papas que ha habido en la historia de la Iglesia Católica, fue el planteamiento de Francisco, del Papa Francisco. Otros, incluso ahí en Chihuahua, que saben muy bien lo que sucedió, no fueron capaces de decir: esto se origina porque las autoridades locales protegieron a esta persona. Y aunque había orden de aprehensión, y la gobernadora de ahorita actuaba con absoluta libertad y participaba en política, pero como ayudaba a los partidos conservadores, tenía protección o actuaba con tolerancia. Pero eso no son capaces de decirlo los sacerdotes, y no generalizo. Y esas expresiones de que ya no nos alcanzan los abrazos, ¿qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Que resolvamos los problemas con violencia?
digan que fue daño colateral, como decía el Borola. Vamos a desaparecer a todos, vamos a apostar a la guerra. ¿Por qué no actuaron cuando Calderón de esa manera? ¿Por qué callaron cuando se ordenaban las masacres, cuando se puso en práctica el mátalos en caliente, cuando se decía a los altos mandos del ejército: ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos? ¿Por qué esa hipocresía? Eso no se debe permitir a nadie, y mucho menos a un religioso, sea pastor de una iglesia evangélica o sea sacerdote. La verdad. Y cuidado con la politiquería. Una cosa es que tengan simpatías con los partidos conservadores y otra cosa es la mentira y la calumnia y el levantar falsos testimonios. Francisco, excepcional. Y es la primera vez que un papa actúa con respeto a un proceso de transformación en México, porque en la independencia el papa no estaba de acuerdo. Bueno, aunque existe la polémica, se excomulgó a Hidalgo y a Morelos, a los padres de nuestra patria. En la época de la Reforma, sin duda, que fueron excomulgados los liberales y que se apoyó desde Roma la invasión francesa. Y cuando se asesina a Madero, apóstol de la democracia, el Papa de ese entonces reconoce a Huerta. Muy distinto a lo de Francisco, a lo del Papa Francisco, gran dirigente político, religioso, humano. Entonces, tú me preguntas, y Claudia, a ti te respetamos mucho y te estimamos mucho, pero tú trabajas, y no es ningún pecado, en un periódico de derecha, retrógrada, como el Reforma, que es como la punta de lanza de los medios que quisieran que fracasara el proceso de transformación en México. Y ese periódico muy vinculado a estos grupos a los que he hecho referencia. Entonces son cuestiones que hay que aclarar antes de que… Espérame, porque quiero aprovechar también. Ayer dije de que este señor Alarraqui era hitleriano. Sí,
de pensamiento hitleriano, porque incluso aclaré de que puede no estar Hitler, puede no estar Mussolini, puede no estar Stalin, puede no estar Franco, pero las ideas nazifascistas, franquistas, el estalinismo existe. Hablaba yo de que siempre cuando desaparece, asesinan a un dirigente social, se habla de la pérdida, sí, y de que se ausenta de nosotros, pero no su pensamiento, no los ideales. Los ideales no mueren. Y a eso me refería, a los ideales. El señor Al-Arraqui, pues es seguidor del pensamiento de Hitler. ¿Quién era el propagandista principal de Hitler? Goebbels. Joseph Goebbels. Como 10 años fue el ministro de propaganda de Hitler. Bueno, terminó también suicidándose como Hitler en el búnker famoso. ¿Y qué decía Goebbels? ¿O Goebbels no pertenecía al pensamiento hitleriano? ¿No formaba parte de ese pensamiento? Decía que una mentira que se repetía muchas veces podía convertirse en verdad. Bueno, esa es la esencia de la estrategia del publicista o propagandista Al-Arraqui. No sé si tienes por ahí. Él mismo lo confiesa. Pero estos asuntos antes no se trataban, no se ventilaban. Y a ver si ponen. Yo respeto mucho a la comunidad judía. Lo considero ofensivo, la comunidad judía en México lo considera ofensivo. Y tengo muy buenos amigos en la comunidad judía. Marco Chabot, que es el presidente. Él firmó el pronunciamiento, judía, sí. lo conozco desde hace 20 años. Lo conocí en casa de don Isaac Saba, que era mi amigo, y de muchos de la comunidad judía, que son mis amigos, y son excepcionales, constructores, gente de trabajo, gente buena. Pero eso no quiere decir que toda la comunidad tenga una especie de patente de corso para poder dañar, afectar un movimiento de transformación, nada más por sus ideales, sus pensamientos, su conservadurismo y, repito, su hitlerismo.
porque sí, no existe Hitler, y qué bueno, y no hay nadie comparable en la actualidad con Mussolini, ni con Franco, ni con Pinochet, ni con Stalin, pero ese pensamiento está ahí. Y miren, él mismo, ¿quién está junto a él? Roberto Madrazo. O sea, mi adversario de tiempo atrás. No lo es. Yo tenía, como no me contrató nadie, así que lo puedo decir con una tranquilidad, yo tenía la solución a nivel de mercadotecnia. Ajá. Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va. O sea, Repítelo. ¿Comunicación? No lo es. yo tenía, como no me contrató nadie, así que lo puedo decir con una tranquilidad, yo tenía la solución a nivel de mercadotecnia. Ajá. Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va. O sea, Ya. Déjala hasta ahí. Pero es muy larga la historia. Y además, yo hasta llamaría a los jóvenes que busquen bibliografías sobre los orígenes de los partidos conservadores en México. Hay un buen libro de Rafael Barajas. Y van a ver cómo sí está el nazismo y el fascismo. En el origen de los partidos conservadores. Pero no es invento. Estamos hablando de investigaciones serias, documentadas. Y repito, nada que ver con el respeto que le tengo, la admiración a la comunidad judía, incluso a intelectuales judíos. Uno de mis mejores escritores, de los que admiro más como escritor, es un judío. Yo creo que el mejor escritor judío que ha habido. Déjenme que me acuerde porque a partir del COVID ya se me... ¿Cómo se llama el que escribe la mejor biografía de Fouché? Stefan Zweig. Stefan Zweig. Stefan Zweig. Luego tiene otro libro que lo recomiendo mucho, de la biografía de Fouché, es buenísimo. Pero tiene un libro bueno, más conocido, que se llama Los grandes momentos o los momentos estelares de la historia. Sí. Ah, bueno, ahí está. Ah, sí, pero no, eso ya no nos metamos ya. Ya quítalo, ya. Pero sí, fueron los libros. Y hay uno tercero que es una especie de sus memorias, que es buenísimo. Es de lo mejor. Es un gran escritor. Que se llama
ese tercer libro es una especie de autobiografía de él. Lo recomiendo mucho. Un gran escritor. ¿Cómo se llama uno de los mejores periodistas polaco? Kapuczynski. Igual. Ahí van. Pero como prosa, mucho mejor. Para mí, pues. Esto es asunto de gustos. El mundo de ayer. Ya. El mundo de ayer. Ese debe ser de lectura obligada para entender muchas cosas. Además, lo combina con cuestiones científicas, con cuestiones artísticas, con el arte, desde luego la política. Un gran escritor. Pero bueno, ahí la dejamos. Por favor. Sí, rapidísimo, presidente. Sí. Corroborar que no hay ninguna denuncia de esto que refiere, incluso tampoco el gobierno de Jalisco tiene ningún señalamiento, y en todo caso, pues si hubiera alguna de ellas, hay diferentes mecanismos que se cuida la confidencialidad, la secrecía para evitar cualquier situación de riesgo. También aprovechar para comentar que el 089 es una línea abierta, anónima, donde se pueden hacer denuncias. Y en el tema de extorsión y cobro de piso, pues recurrentemente damos informes, por ejemplo el de hoy con Tezcaltitlán, que fue una operación contra la familia michoacana, que es quizá el grupo criminal más enfocado a actividades extorsivas, y ha habido varias detenciones muy importantes que tienen que ver con eventos de cobro de cuota en artículos básicos, pero ahí hay denuncias y hay actuaciones. Si hubiera algo así, pues que lo precisen para que no quede nada más en una cuestión mediática. Nosotros estamos y ofrecemos el 089 y vamos a reiterar con la Mesa Estatal de Construcción de Paz si hay alguna situación de este tipo. Por ejemplo, hoy no se da cuenta, pero seguramente próximos días, ayer hubo una detención de un cobracuotas muy importante en el mercado central de Acapulco, que se dedican a esas cuestiones. Es decir, hay una línea de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que ha instruido el presidente y la secretaria Rosa Isela de ir contra este tipo de actividades extorsivas, pero sí siempre hacemos un llamado que cuidando esa secrecía y cuidando el nivel de riesgo, pues también haya datos para poder actuar. Entonces reiteramos eso, pero insistir que en el caso de Jalisco no hay nada que acredite una actividad extorsiva contra alguien de carácter religioso. Y finalmente, presidente, consultarle, hacia finales de este año, en diciembre, se perfila el relevo en la